tenemos aquí cierto ruido de fondo, pero bueno, en definitiva, vamos a continuar con la segunda sesión de la asignatura Mercado Inmobiliario. En este caso, contamos con la presencia para esta segunda sesión y la tercera sesión de todo el equipo de Jonan Lasalle, los responsables del área de valoración, ¿no, Lourdes? Que nos van a acompañar para abordar, pues, en primer lugar, el enfoque macro de cómo ven ellos la situación con respecto a la evolución del sector inmobiliario desde una perspectiva más amplia que el puramente inmobiliario. Y luego abordaremos en el día de hoy el sector de oficinas, que terminaremos con una visita a un edificio de oficinas, el World Trade Center Zaragoza. Ellas nos hablarán de las variables fundamentales y los aspectos más relevantes del mercado de oficinas. Y este será un pequeño aperitivo de lo que abordaremos el próximo martes, que ya pues entraremos en retail, en distintos elementos del living, etcétera, 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 ¿no? Antes de nada, quiero agradecer a todo el equipo de Jonan Lasalle la colaboración, que creo que por tercer año consecutivo nos acompañan aportándonos contenido de enorme interés. Y bueno, pues nada, Lourdes, lo dejo en tus manos y adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis, por la presentación. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con vosotros para exponer nuestra experiencia profesional un año más y gracias a la Universidad de Zaragoza por darnos la posibilidad de estar en este programa de experto inmobiliario. Yo que he recibido a lo largo de todos mis años de experiencia muchísimas formaciones nacionales e internacionales, la verdad es que siempre he agradecido la combinación perfecta de documentación teórica más la realidad de las primeras marcas y de actualidad, ¿no? Pues 3 años, como bien decías, Luis, y cada año yo creo que he transmitido un mensaje completamente diferente porque las cosas, los ciclos, los tiempos cambian muy rápido, de año en año e incluso de trimestre en trimestre. O aparecen nuevos activos que antes eran alternativos y que ahora pasan a ser core, ¿no? En 2 años o en un año. Los tipos pasan del 0 al 4,5, o sea, lo nunca visto, ¿no? No habíamos estado por encima de un tipo de interés, por encima del 4,5 desde el 2000, o sea, 23 años. Algo sin precedentes y desde luego que tiene muchísimo impacto y que afectan muchísimas variables, tanto de nuestras economías como del activo inmobiliario. Bueno, pues dicho todo esto, voy a pasar un poco a presentar a quiénes somos nosotros. Bueno, pues en primer lugar me ha hecho mucha gracia cuando he visto esto para que luego digan que no hay inclusión, ¿no? Bueno, pues 4 mujeres y las 4 directoras, cada una la cabeza de uno de los sectores, y he de decir que hay alguna otra más. Y además que nuestro board en JLL, del clúster del sur de Europa y de todo Europa como tal, los decision makers, los que toman las decisiones, decir que la mayoría son mujeres. Esto también afectará a lo que luego luego explicará mi compañera Ana otro día, el tema del ESG, ¿no? Una de las variables pues es la inclusión. Pero bueno, no me enrollo mucho más en este tema porque no es el mío. Tenemos en nuestro departamento de Value y Risk Advisory, es decir, nosotros hacemos consultoría de todo aquello que está relacionado con el valor del activo inmobiliario o con los riesgos asociados. Ana es nuestra encargada, nuestra directora de oficinas, Ángeles y Carmen, que estarán con nosotros la semana que viene, de logístico y retail respectivamente, y yo llevo un poco el batiburrillo de residencial, del living o de los alternativos. Bueno, pues pasando a la situación macro, lo que vamos a analizar, bueno, pues indudablemente y cada vez más el activo inmobiliario está directamente relacionado con las microlocalizaciones y tendencias, pero también indudablemente y cada vez más con la economía macroglobal, ¿no? Donde parece que una mariposa mueve las alas en Asia y repercute directamente y además muy fuertemente en Europa o en Estados Unidos. Bueno, pues la recesión que estamos viviendo es un hecho que viene por diversidad de causas y podemos decir que al final es un totum revolutum, que es lo que ha ocasionado y sigue ocasionando la crisis que estamos viviendo. Se puede decir crisis entre comillas. Y aquí quiero enfatizar que no todas las crisis funcionan igual, porque si no, no habría crisis, no habríamos aprendido de la anterior y pondríamos remedio. Lo que ocurrió en la crisis del 2008 fue una crisis inmobiliaria de impagos básicamente, mientras que la de ahora yo creo que es mucho más compleja y hay muchas pequeñas variables o grandes variables que vamos a analizar ahora y vamos a ver qué impacto tienen los activos inmobiliarios, ¿no? Bueno, pues por supuesto venimos del impacto tardío del COVID y de la impresión de billetes que hubo por los bancos centrales en aquel momento, del bloqueo económico de China, de la ruptura de la cadena de suministros o de distribución de Asia, de la invasión de Ucrania, de la guerra fría a Rusia, del problema energético, del aumento de la inflación.
Sumémosle la palanca de activación para enfriar las economías, que como viene siendo los subida de tipos de interés, ¿no? Que al final ha impactado directamente en la paralización de los desarrollos, el incremento de los costes de construcción, que hace que no sean viables, por otro lado, los proyectos, el problema en la financiación, que ha roto todos los modelos financieros, el problema también de las empresas cotizadas, que ha tenido problemas con sus bonos, las oficinas cada vez más vacías, la experiencia de usuario del retail, que es una máxima no negociable, la inclusión del e-commerce y, muy resumidamente, nos movemos en un entorno de volatilidad e incertidumbre, y todo esto se ha trasladado, y ya lo vamos a ver, no en la clase de hoy, pero en la del próximo día, que los volúmenes de inversión están destrozados. Entonces, bueno, pues vamos a ir moviéndonos un poco por diferentes indicadores, que trataré de explicar la relación o la correlación que tienen con el mercado inmobiliario. En esta primera slide, o que se ha querido incluir los principales stocks globales, ¿no? Bueno, pues qué es lo que ocurre con los índices de los principales países. Entre muchas cosas que diré, una muy importante es que no estamos en una crisis financiera como antaño, y vamos a ir viendo cómo muchos de los indicadores no presentan fatigas muy pronunciadas como ocurría en el 2008, niveles de desempleo, endeudamiento de las familias, niveles de loan to value, el apalancamiento. No estamos en una burbuja inmobiliaria, etcétera. Pero, como es evidente, las economías globales tienen palancas para controlar y que precisamente no caigamos en estas crisis profundas como ocurrió entonces, y pasamos pequeños momentos de correcciones que mantengan las economías sanas. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo. Estamos en un momento de corrección, tratando de corregir mercados financieros, monetarios, inmobiliarios, inflacionistas, etcétera, etcétera. Y, como he dicho, palancas tan populares como los tipos de interés, además de otras políticas de intervención, son las que están actuando. Volviendo a esta slide, en términos generales, como podéis ver, los índices nacionales de los principales países han tenido un comportamiento positivo en el último año. Y es que también hay que enfatizar que parte de todo el capital que no se está... El dinero es el mismo, o prácticamente el mismo, ¿entended lo que quiero decir? Todo el dinero que no se está invirtiendo en los activos inmobiliarios, ¿por qué no se está invirtiendo? Por el riesgo que parece que se le está aplicando a esta tipología de inversión, donde hay corrección de valores y corrección en rentabilidades, además de los problemas asociados, ocupación, experiencia de usuario, lo que acabo de mencionar. Todo esto que no se está invirtiendo en el activo inmobiliario porque está penalizado, se está invirtiendo en los mercados financieros o en los mercados de renta fija, los bonos, que también los veremos en otra slide más adelante. ¿Por qué? Pues porque parecen más seguros y más líquidos. Un activo inmobiliario no lo vendes mañana, y si lo vendes mañana por necesidad, lo vas a mal vender. Y al final, en los mercados inmobiliarios hay dos cosas fundamentales: la solvencia y la liquidez. Aquí también en esta slide quiero destacar que todos estos grandes movimientos de capitales, que son los que parece que mueven el planeta, no los hacemos nosotros mismos, no los hacen pues grandes fondos y grandes brokers como son JP Morgan, Blackstone, BlackRock, Fidelity, BGF, etcétera, etcétera. Nosotros, como usuarios finales, es decir, que mañana alguno de nosotros vaya a invertir en bolsa o se vaya a comprar una casa con la cual espera pagar la hipoteca con el alquiler, bueno, pues poco vamos a mover la brújula, ¿no? Son todos estos gestores de fondos los que buscan dar la máxima seguridad al dinero que invierten de manera internacional. De nuestro lado, en JLL, como asesores inmobiliarios de activos inmobiliarios, podemos decir que creemos que están penalizando en exceso toda la causa relativa al real estate, principalmente por la volatilidad e incertidumbre. Sumémosle el tema de la liquidez, pero no nos cabe duda que una vez aprendamos todos a trabajar con las nuevas variables coyunturales y aprendamos a hacer los modelos financieros de nuevo, pongamos de acuerdo a las partes, nos conduciremos a, y también incluyamos los nuevos sectores que hay encima de la mesa: data center, life science o todo lo relacionado con los seniors o el mundo living. Cuando refinamos todos estos patrones de funcionamiento, porque es un sector que está en plena transformación, el activo inmobiliario tendrá mejores comportamientos y la inversión recuperará. Más cosas, los comportamientos de los stocks bancarios. Bueno, pues esta otra slide yo creo que es muy interesante ver la comparativa de lo que está ocurriendo en Estados Unidos frente a Europa. Estados Unidos siempre se cae y se levanta mucho más rápido que Europa, y en estos gráficos vemos cómo desde enero la caída de Estados Unidos ha sido tremenda y que Europa resiste más, ¿no? La bola mágica no la tenemos, pero nuestras estimaciones es que Estados Unidos corrija rápidamente o más rápidamente, y que nosotros, como siempre, tengamos un comportamiento más moderado. Pero al final seguiremos tendencias muy parecidas.
El tema de la deuda corporativa, bueno, pues es otro indicador fundamental, ¿no? Uno de los más destacados de la economía. La economía al final se mide por la salud de las principales empresas de cada uno de los países y la confianza de las mismas y, por lo tanto, sus bonos, los cuales aquí vemos vemos comparados tanto en la eurozona como en el Reino Unido. Se puede apreciar un alto pico en el COVID, normal, no hace falta explicar lo que pasó en aquel momento, y a finales del año pasado. ¿Por qué? Bueno, pues por la subida que vimos en aquel entonces en las materias primas, que la vamos a ver ahora también, energías, todo lo que ocurrió con las commodities, guerra de Ucrania, bloqueo económico, etcétera. Es decir, a principio del 2022 yo creo que fue cuando se empezó a descubrir todo el pastel. Se trasladó un momento de inestabilidad que poco a poco va mermando con soluciones alternativas o más rutinarias, pero vamos reduciendo yo creo que el riesgo que se les aplica a las principales compañías, que suele estar muy relacionada, por cierto, con los gobiernos locales o con las decisiones de los bancos centrales. Por eso también lo analizamos como un indicador de salud o de estado de las economías globales. Y bueno, pues como veis aquí, los bonos de los corporates van bajando, es decir, se le va quitando riesgo y esto es algo bueno y tiene un significado positivo. Más. Bueno, pues seguimos comparando aquí los stocks generales en comparación con lo que ocurre con las acciones de las empresas de real estate. Bueno, pues las acciones de los activos inmobiliarios, como ya dije, actualmente están muy penalizadas y es porque además de la volatilidad e incertidumbre que se les está aplicando por la naturaleza también de la crisis anterior, el activo inmobiliario siempre va apalancado y por lo tanto le afectan mucho más los movimientos de tipo de interés que al resto de sectores. Se espera que remonte, que las partes se vayan poniendo de acuerdo en precios y ahí es donde estamos nosotros trabajando muy intensamente para dar seguridad a los sectores y en tanto en cuanto se empiezan a meter correctamente los tipos en los flujos de caja y aprendamos a operar con tipos de interés positivos, la inversión se reactivará, porque yo creo que no nos engañemos, a los tipos negativos no se va a volver, no sé si en otros 23 años, pero queda mucho para entonces y no es una opción no invertir. Hay mucha gente que se quedaría sin trabajo. Hay muchos asset class, además que vienen pisando muy fuerte, que en Europa, 2 manzanas más arriba, ya son activos completamente estabilizados y que en España prometen que tendrán unos niveles de inversión brutales, ¿no? Bueno, pues data centers, flex living, life science, todos aquellos mercados relacionados con el envejecimiento de la población por las causas meteorológicas de España, sociales, aceptación cultural, movimientos de los nuevos perfiles de personas mayores con un nivel cultural mucho mayor, etcétera, etcétera. Además de la regeneración de los activos tradicionales, oficinas, hoteles, etcétera, etcétera, que requieren de inversión y de CAPEX. Es decir, hay muchísimo por hacer y no os cabe duda que llegará. Sí que nuestro feeling es positivo, la recuperación llegará más pronto o más tarde y eso se trasladará a las cotizadas en una segunda instancia. Por mencionar algunas cotizadas españolas, bueno, pues puedo decir Colonial, Metrovacesa o Merlin Properties, pero en Europa hay muchas más con las cuales trabajamos con absolutamente todas. Por cierto, Cofinimo, Franklin Templeton, Edifica, ICAD y bueno, pues todos sus valores os puedo asegurar, yo que sé de buena tinta de lo que hablo, que están muy penalizados con respecto a su valor real. ¿Y por qué? Una vez más, pues porque todos los brokers que os dije anteriormente ahora mismo no le están dando nada de garantía al activo inmobiliario. Yo creo que es muy buen momento, por cierto, para invertir. Vamos a ver más índices globales, ¿no? Que reflejan la salud de la economía, por los que pasaré de soslayo. Bueno, pues los principales indicadores de la flota de la economía mundial, bueno, pues son el índice relativo a la cadena de suministros global, que integra muchísimos índices, ¿no? Desde cualquier relativo al transporte hasta la producción de las cadenas de suministros, o el Baltic Dry Index, que se suele considerar un indicador adelantado de las recesiones económicas, ¿no? Como la matriculación, por cierto, que es mucho más fácil de analizar. Y bueno, se considera menos especulativo por la naturaleza de sus cargamentos, que mide los precios pagados por el transporte de las materias primas en las principales rutas del mundo. En otras palabras, el transporte del carbón, el azúcar o metales. Sin embargo, el otro índice, el índice del Harpex, mide la demanda de los barcos, de los contenedores en general, mucho más relacionado con el consumo cíclico y, por lo tanto, este es un indicador de la actividad presente. Si se cae el consumo a momento presente, bueno, pues se desplomaría el índice.
Podemos ver que todos sufrieron fuertemente en los últimos años por la interrupción de la producción, la posterior inflación que encareció todo, materias primas disparadas, etcétera, etcétera. Y parece que las presiones sobre la cadena de suministro, una vez controladas, entramos en una recuperación de estos indicadores que refleja la salud de las economías globales y, como digo, llegará al real estate ligeramente retrasado. Más. Los ratios relacionados con las commodities alimenticias. Bueno, pues la alimentación también ha corregido, con una bajada anual de un 32% en el maíz y el trigo, hasta un 11% en las semillas de soja, pero bueno, también es verdad que son menos demandadas. Aquí solamente he expuesto estos por mostraros algo y por daros visibilidad de algo, pero hay otros muchos productos básicos relacionados con la alimentación que aumentaron considerablemente por las variables ya mencionadas: guerra, bloqueos económicos, físicos, urbanísticos, temas geopolíticos, etcétera, y del mismo modo que estos ya están corrigiendo, aunque no todos han bajado a sus niveles antes del COVID. Los metales, pues oye, misma causa. Muchas de las commodities más típicas, como son el aluminio, el acero o el cobre, están ya más bajas que antes de la invasión de Ucrania, pero todavía más caras que antes del COVID. Evidentemente, estas commodities en concreto, a diferencia de las de la alimentación, afectan directamente a los activos inmobiliarios y a la cadena de valor de los mismos. ¿Por qué? Bueno, pues porque las obras nuevas, por ejemplo, o cualquier rehabilitación requiere de estos materiales. Y es una de las causas también que ha afectado a la paralización o ralentización de la obra nueva, que veremos más adelante con los permisos, con las licencias de obra concedidas. Una vez más, diré que no tenemos ni idea de lo que va a pasar. La bola mágica no la tenemos y no sabemos cómo comportarán estos materiales en un futuro. Pero bueno, posiblemente, de hecho nosotros ya lo estamos metiendo en la ecuación de los activos inmobiliarios, precios más caros, ahora y en el futuro. Pero también estamos transmitiendo que no hay que asustarse, porque esto es algo que viene pasando históricamente. Simplemente tardaremos X tiempo en redefinir la fórmula, pondremos de acuerdo a todos nuestros clientes. Y dicho sea de paso, los que quizá deberían ajustarse en esta ecuación son los beneficios, no directamente, que acusan a cada una de las partes, porque los precios finales no soportan más crecimientos, la deuda está más cara, los costes no corregirán inmediatamente y posiblemente hayamos llegado a una meseta. Y lo único que queda que alterar en la ecuación para poder seguir desarrollando son los beneficios asociados a todas las partes implicadas en el proceso de creación de valor de los activos inmobiliarios. Bueno, pues en términos de energías, en términos de energías, bueno, pues también vemos que todo ha corregido, ¿no? O sea, al final, cada uno con un comportamiento, pero tanto el petróleo como el gas natural como el carbón han corregido desde su máximo pico. Y en términos anuales, si medimos lo ocurrido en los últimos 12 meses, el petróleo está estable, con un 2% respecto al año anterior, el gas y el carbón con un 70% más barato. Bueno, pues ya no hay que asustarse, ¿no? Aquellos mensajes tan dramáticos que leíamos todos en prensa. Electricidad, bueno, pues misma historia, ¿no?, que las materias primas. Si las materias primas corrigen, impactan directamente en las energías, porque muchas se basan en ello, ¿no? Como veis, casi todos los gráficos siguen la misma tendencia, han estado desbordados los últimos 2 años y parece que empiezan a estabilizarse en una nueva era. Es decir, que las cosas están por debajo de la pre-invasión de Ucrania, pero la meseta de la que os hablaba, de lo que ocurría antes del COVID. Quiero enfatizar que no estoy transmitiendo un mensaje tampoco de estabilidad plena, porque la estabilidad plena no existe y que hay volatilidad e incertidumbre en absolutamente todos los mercados a día de hoy, commodities, mercados financieros e inmobiliario. Pero bueno, todas estas lecturas diagonales yo creo que nos ayudan a entender de dónde venimos, dónde estamos y que el futuro está por descubrir, sin duda alguna, pero que no estamos tan mal como muchos de nosotros pensamos. En los materiales de construcción, bueno, pues aquí sí que nos llevamos una sorpresa. Estos no siguen las tendencias y además son los que nos afectan directamente al inmobiliario. Siguen disparados. Veremos qué pasa, pero evidentemente son la consecuencia de que cuando analizamos la obra nueva, pues como bien digo, pues las licencias cada día sean peores y los costes, bueno, pues los márgenes estén tan ajustados que hayan muchas ubicaciones que no tengan ningún tipo de sentido desarrollar. Inflación, uno de los gráficos más esperados. ¿Ya ha corregido deliberadamente? Sí. Veníamos de hace un año de un entorno de doble dígito
y sin saber cuándo iba a corregir realmente. Bueno, pues ya ha empezado su tendencia descendente y como se ve en el gráfico, la idea, las expectativas es que en el verano del 2024 ya empiece a estar en un entorno relativamente saludable cerca del 2%. Como veis, diferenciamos dos gráficos porque en Europa ha habido y habrá dos ligas completamente paralelas. Los gráficos de los países que nos hemos movido cerca del 10-12%, que ya es bastante, por cierto, y la liga de los países que han sufrido mucho más, cerca de o por encima del 20%. España, por suerte, se encuentra entre los más favorecidos con Alemania, Francia y el Reino Unido. Otro tipo de indicadores económicos, bueno, pues el Euribor o el bono, suelen tener un patrón de comportamiento paralelo a la curva de los tipos de interés, en contraposición de lo que ocurre con las rentabilidades, y ya veremos estos gráficos en la próxima sesión posiblemente. A lo mejor lo enseña Ana ahora después. Bueno, el caso es que el Euribor y los bonos del Tesoro continuarán creciendo del mismo modo bueno, pues del mismo modo, como bien digo, que las tasas de interés. Y esto es muy interesante porque, bueno, pues todo el capital que una vez más se invierte en los mercados más seguros de deuda pública, o en los mercados o en los índices de los principales países que vimos en la primera slide, no se va a invertir en los activos inmobiliarios por el riesgo subyacente que tienen, ¿no? Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre el año que viene, pero todo el dinero que no está en un sitio está en otro. Y con las rentabilidades nacionales, con los tipos en torno al 3 y al 4%, pues evidentemente nadie se va a meter en un desarrollo residencial que la rentabilidad hasta hace 2 días estaba en 2,9, ahora ya está en 4. Pero bueno, pues tiene muchísimo menos riesgo esto y la liquidez de la que hablaba de antes. Mañana lo sacan o en 10 meses lo sacan y tienen su 3% de rentabilidad. Como resumen muy general, decir que los tipos, que parece que los tipos han alcanzado su máximo o que lo alcanzarán a principios del año que viene y que hacia la segunda mitad del 2024 la cosa mejorará en las principales regiones del primer mundo. Si nos vamos a qué es lo que está ocurriendo en otros índices más relacionados con el crecimiento de los países, de los principales países de Europa, diré que, bueno, pues primero, la tasa de desempleo está por debajo de los últimos años, es decir, hay menos paro. La tasa de actividad, con idas y venidas, pero también está siendo positiva por encima de los últimos años. Y que el crecimiento salarial, no en España, pero en Europa en términos generales, y España le seguirá antes o después, o al menos es lo que suele ocurrir, también es positiva. Es decir, las economías presentan ratios relativamente saludables. Otro indicador muy interesante relacionado con el mundo laboral es el PMI, el Purchasing Manager Index, es decir, el índice que se elabora a partir de las principales empresas que manufacturan cualquier cosa. Y como vemos, también presenta un comportamiento relativamente saludable, tanto por países como por subsector. Más bueno, pues este yo creo que lo conocemos todos, este es más común y más mundano, el índice de confianza del consumidor. Bueno, pues os dejo los históricos, medios y por países para daros visibilidad, pero bueno, no entro mucho más en detalle porque he leído uno, yo creo que he leído todos, ¿no? Pero una vez más explicar que estos ratios son positivos, presentan picos, han presentado picos, tensiones y diferentes curvas a lo largo de los últimos años, pero que a momento presente y a futuro parecen mejorar. Otro dato interesante, el PIB per cápita, analizado mes a mes y quitando Irlanda y algún otro despistado, más o menos son estables. En España y Portugal vemos que tiene una tendencia alcista y he de decir que el sur de Europa, España, Portugal e incluso Italia en algunos otros indicadores está demostrando unos comportamientos más resilientes que otros países europeos. En esta otra slide vemos el PIB per cápita en máximos, en mínimos y la media de crecimiento en términos porcentuales. A mí me gusta mucho más este gráfico que el anterior. Como vemos, casi todos los países tienen crecimiento positivo, menos el Reino Unido, que tiene una volatilidad brutal. Está en un momento tan sensible que se dice que puede decrecer anualmente desde un menos 2% hasta crecer casi un 3%. ¿Por qué? Bueno, pues por casi cualquier movimiento podrá repercutir en su economía. En otras palabras, está muy inestable. Y último resumen de todo lo expuesto. Bueno, pues en primer lugar es muy importante entender la actual polarización de los mercados. En épocas de volatilidad, de incertidumbre, lo prime, lo bueno,
será valor refugio, se leerá como activo resiliente y lo secundario tenderá a ser cada vez peor por los riesgos asociados que pueda presentar. Por ende, la operativa, la garantía de las empresas y su especialización es la que está actuando de pieza vertebral de las operaciones y dando mucha seguridad a las inversiones en el caso de que las haya. Otro tema, parece que el pico de inflexión por abajo ya es pasado, o en otras palabras, lo peor lo hemos pasado. Otro tema, la normalidad. Y bueno, pues mucho ojo cuando hablamos de la normalidad. Hablamos de una nueva meseta de la normalidad. No vamos a volver a lo que ocurría en el 2018-2019, justo antes del COVID, que por cierto yo creo que fue históricamente uno de los mejores años en todos los sectores. La nueva normalidad está por llegar con nuevas fórmulas de trabajo, pero ya es algo que parece inminente. Y relacionando todas estas, todo lo anterior, términos coyunturales, quiero que os quede como mensaje muy general, pero muy claro, que el ciclo inmobiliario va por detrás del resto de variables. Así que primero se tendrán que resolver todos los gráficos anteriores, todos los inputs tratados, y después veremos que se reactivará la inversión, el desarrollo, los desarrollos, y volveremos a comprimir cada una de las rentabilidades que todavía ahora mismo estamos sumando puntos básicos. Porque os hagáis una idea, este trimestre hemos sumado en prácticamente todos los sectores entre 15, 10 y 25 puntos básicos a las rentabilidades prime, y la idea es que continúen creciendo. Como resumen, me voy a quedar en esta slide. Creo que vosotros tenéis, os he incluido una slide sectorial después de este resumen, para iros adentrando en los temas que vamos a tratar el equipo de Value and Risk Advisory, tanto la sesión de hoy como la próxima semana. Pero no los voy a desarrollar hoy porque creo que es mucho más interesante que se desarrollen cada uno con su especialista. Y nada, pues ahora le doy paso a Ana, como directora de oficinas de ESG y de Data Centers, con más de 20 años, con casi 20 años de experiencia. Ha estado trabajando en las principales empresas, en las Big Four, en Aguirre Newman, en Savills, en Price, y ahora ya lleva mucho tiempo con nosotros en JLL. Trabaja mucho con Europa y tiene, yo creo que, un mensaje muy interesante de todas estas nuevas líneas de negocio, y las tradicionales las conoce muy bien, y hoy os va a hablar de oficinas.